van integrando a este webinar Cannabis y la Herbolaria Mexicana. Algunos de ustedes lo saben, otras personas no lo saben. Estamos a horas de que la Secretaría de Salud, me vuelva a incumplir con la sentencia de la Suprema Corte para la publicación del reglamento de uso medicinal y de investigación de la cannabis. Y bueno, la verdad es que este tema nos llamaba mucho la atención y abrir el diálogo, por eso les damos la bienvenida acerca de un tema, de este tema en específico, porque no está considerado dentro de los planes de la industria farmacéutica y de nuestra secretaría, la medicina tradicional mexicana. La misma Organización Mundial de la Salud, bueno, muchos de ustedes lo saben, ¿no? Ya está ampliamente definida, son conocimientos, capacidades, prácticas, ¿no? Basados en teorías, en creencias, en las experiencias propias de las diferentes culturas, ya sea que éstas sean explicables o no, y que son utilizadas para mantener la salud, para prevenir, para diagnosticar, para mejorar o para tratar algunas enfermedades, tanto físicas como mentales. Y bueno, la cultura mexicana tenemos una historia muy amplia, ¿no? En el uso y aprovechamiento de plantas medicinales y pues también de lo que la naturaleza tiene para ofrecernos. Sin embargo, esfuerzos institucionales ya están documentados que también temas de racismo en contra de comunidades indígenas comenzaron a aparecer a inicios del siglo XX en nuestro país, asociando el consumo de la cannabis, un producto que en ese entonces era de manera predominante un producto agrícola indígena, pero había cierta discriminación tanto a los indígenas como también a los soldados de la revolución y a los presos de esa guerra hace 100 años. Y bueno, 100 años después, ahora vivimos en un mundo completamente diferente, en el que la medicina basada en evidencia ha reemplazado, ¿no?, este conocimiento tradicional de nuestros antepasados para bien y para mal, dando pues lugar a una mejoría en la calidad de vida de muchas personas en el mundo. Hemos sido capaces de erradicar múltiples enfermedades en el proceso. Sin embargo, como también ya lo sabemos, ahora las enfermedades y la naturaleza de las mismas son un poco diferentes. Ahora sufrimos más diabetes, cáncer, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y hay mucho dolor, no solo en nuestro país, pero en todo el mundo. Lo curioso también es que esta misma Organización Mundial de la Salud ha reconocido a las medicinas tradicionales como una parte fundamental del bienestar del ser humano en el mundo. Y bueno, no es poca cosa, ya que alrededor del 80% de la población en el mundo recurre o ha recurrido al uso de plantas para mejorar su salud. Naturalmente eso ya lo sabemos, así como en mi casa, en la de todos ustedes, estoy seguro que en sus hogares también hay un lugar reservado para estos remedios y medicinas naturales. Inclusive a veces lo hacemos de manera inadvertida, ¿no? Al tomarnos un té, al untarnos una crema, al poner un aceite esencial. Y bueno, para aquellas personas que apenas nos acompañan por primera vez, les doy la bienvenida ahora sí, ya que nos integramos todos y pueden ir tomando notas. Las preguntas que vayan teniendo las pueden hacer en la parte inferior de su pantalla en la misma aplicación. Y vamos a hacer un espacio al final para contestar cada una de ellas. Y bueno, por fin, María, te quiero presentar. Les presento a María Violante. Ella es directora, fundadora de un proyecto social, un proyecto increíble llamado Remedios del Bosque. Y bueno, ahorita nos vas a contar un poco de este. Tengo entendido que desde 2012 promueven el aprovechamiento consciente de las plantas y de la herbolaria. Eres herborista certificada y también formuladora de productos para el cuidado personal. Bienvenida, María. Muchísimas gracias, Pepe. Muy contenta de estar aquí compartiendo esta plática contigo. Una de las primeras cosas que quería comentar y más bien preguntarte, que hoy es un ejercicio de aprendizaje contigo, es que, bueno, México tiene una relación bastante importante con nuestras plantas medicinales. Cuéntanos un poco acerca de las plantas más relevantes quizá de la cultura mexicana y con las que hayas pues estado más familiarizada a lo largo de los últimos años.
Pues sí, justo como decías, o sea, la herbolaria mexicana es un legado que tenemos desde hace muchísimos, muchísimos años. Así como la cultura china tiene la medicina china, nosotros tenemos también nuestra medicina, nuestra propia medicina mexicana. Eso, eso nos hace realmente ser de los países con una biodiversidad de plantas medicinales más grandes en el mundo. Nosotros en México hemos llevado al mundo plantas medicinales como cacao, como el chile, como el cempasúchil, la dalia también, la nochebuena es una especie mexicana, nativa mexicana. Entonces hay una serie de plantas medicinales que en realidad hay muchísimas, muchísimas variedades de diferentes plantas, pero justo el tema es identificar qué plantas son las que pueden llamarte más la atención y también las que son como muy nativas, muy endémicas de cada lugar, ¿no? Entonces, desde el cacao, que justo te digo, el cacao puede aliviar muchísimas afecciones desde el fruto, no nada más el fruto, sino también la semilla, también la hoja, también la corteza. Depende, o sea, la medicina tradicional mexicana no solo trabaja con puras plantas, sino que trabaja con todo, con un sistema de biodiversidad, ¿no? O sea, trabaja también con cortezas, con raíces, con... Y es impresionante, o sea, yo sigo estudiando, claro que sigo estudiando, porque es una infinidad de plantas medicinales, ¿no? Incluso las plantas silvestres, porque puedo nombrar muchas que conocemos tal cual como te decía, el cempasúchil, muy mexicano, tiene su nombre en náhuatl, es muy bueno para diferentes afecciones, pero también hay plantas silvestres, porque ahora el cempasúchil también es de cultivos muy grandes, pero hay plantas, incluso variedades de cempasúchil que son silvestres, que también son ampliamente medicinales. Entonces, hay una gran, gran variedad de plantas medicinales en nuestro país. Claro, es bastante curioso que no sé si te ha llegado a pasar, a mí todavía me pasa bastante y mi formación viene de esa parte del área de la comunidad médica, científica, rigurosa, ¿no? Pero parte de esta misma comunidad, bueno, entre comillas, comunidad, es bastante curioso que en nuestro país parte de ella rechace el uso de plantas, de remedios, inclusive de manera bastante abierta, tajante, ¿no? Para el alivio de enfermedades en un país como este, ¿no? Donde tenemos pues alrededor de 4,000, ¿no? Plantas, nos comentas algunas, pero el catálogo es bastante extenso, ¿no? Y bueno, también en el contexto de que en un país en el que es muy importante para nosotros acercarnos a estos remedios, a estas medicinas tradicionales, debido en parte a que en muchos lugares, en muchos poblados, en muchos lugares de todo el país, el sistema de salud pues es a veces insuficiente, a veces inalcanzable o a veces simplemente no existe, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la relación de nuestros pueblos con las plantas en un contexto en el que a veces quizá no es directamente una elección últimamente, sino también un tema de que no hay acceso a otros tipos de mecanismos para mejorar nuestra salud? Claro, de hecho, nosotros llevamos 8 años trabajando en la Sierra Sur de Oaxaca, en una comunidad zapoteca. En esta comunidad, desde que nosotros llegamos a trabajar, obviamente hemos tenido muchísimas experiencias ahí con toda la gente, pero nos hemos dado cuenta de que el llamado progreso, como podríamos llamarle entre comillas, ese progreso está completamente desconectado de una salud integral. Entonces, simplemente ven la parte de la alopatía, la parte de la clínica, como único medio de sanación. Y eso te lo digo porque nosotros hemos estado trabajando ahí. Entonces, de repente, trabajando en el campo, veo que alguien trae gripa y digo, oye, pues vente a tomar un té de no sé qué o vente a comer un ajo crudo. Me dice, no, 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 ya fui a la clínica y ya me recetaron mis pastillas, ¿no? Cuando imagínate si van a curarse una gripa a la clínica
van por todo, ¿no? A la clínica, cuando antes los niños nacían en casa con parteras preparadas que trabajaban con todas las plantas medicinales, súper conectadas con el tema del nacimiento, o sea, desde cualquier cosa mínima, o si el niño tiene un poco de indigestión o un poco de empacho, ya quieren darle medicamentos, ¿no? Entonces, realmente, y yo lo veo también a este nivel, como un nivel más local, más comunitario, de escasos recursos, y también lo veo a niveles de gente que tiene mucho dinero o de gente que está más acomodada y en el inter. Todos tenemos una idea de que la clínica, de que el doctor nos va a curar todo, cuando no nos damos cuenta que es una serie de situaciones la que nos ha llevado ahí, ¿no? Como justo algo que me gusta mucho de la herbolaria mexicana, es que para la herbolaria mexicana, así como para muchas medicinas tradicionales de diferentes lugares, como la hindú, como la china, como de diferentes lugares, las enfermedades no solo son un síntoma. Las enfermedades es un desbalance de 4 partes importantes, que es el emocional, el mental, el físico y el espiritual. Cuando hay un desbalance de algo de esto, entonces es cuando empieza una serie de síntomas, de situaciones, y si no son tratados de forma en balance, pues entonces es cuando empiezan las enfermedades realmente fuertes, ¿no? Entonces, sí siento que hay una desconexión muy fuerte y justo regresando a este ejemplo de los pueblos que conocemos, de los pueblos que nosotros trabajamos, realmente vemos que hubo una desconexión en una sola generación. Y es la generación que es como la de nuestra edad, digamos, ¿no? Jóvenes que ya están trabajando, pero que ya creen en en un nuevo progreso. Entonces ya no ven la medicina tradicional como algo a lo que hay que recurrir. Y los abuelos, en cambio, sí. Los abuelos traen muchísimo esa idea de que justo yo no me lleves a un hospital para curarme una gripa, ni un dolor de cabeza, ni ponme el chiquitador de orégano en la sien para que me baje el dolor de cabeza y pásame mi ajo crudo para curarme la gripa. Entonces sí hay una grave desconexión y es en una generación. Es justo donde se rompió ese vínculo de la relación con las plantas medicinales, que poco a poco vemos que empieza otra vez como a surgir justo con jóvenes. En los jóvenes es donde estamos empezando a ver que ya empieza a haber como una atención a decir, a ver, oye, te curaste una gripa con un té de tomillo, entonces vamos a ver por qué está pasando esto y por qué mi mamá dice que tiene que ir a la clínica. Está surgiendo nuevas inquietudes en los jóvenes, es lo que estamos viendo ahorita en esta comunidad donde estamos trabajando. Pero los papás son los que ahorita justo no creen en la medicina natural, están como desconectados de esta parte medicinal, ¿no? ¿Qué crees que haya ocurrido? Hay una serie de pistas, ¿no? Que inclusive, honestamente, para los miembros de la comunidad médica que siempre se unen a nuestros eventos pueden estar de acuerdo con lo que voy a decir, que hay ciertas pistas de que en realidad lo que nos estás diciendo, María, es bastante cierto, de que hay un progreso inclusive acelerado en las últimas décadas, el que nos ha permitido tener una mejor, pues, unas mejores condiciones de vida, pero también a qué costo, ¿no? Hemos facilitado que las desigualdades en el mundo y en nuestro país también se hayan acelerado. Y bueno, en particular en los temas de salud, ¿no? También esas desigualdades se terminan acelerando también, ¿no? Al punto de que si no vives bajo ciertas condiciones económicas o sociales, estás muy limitado o limitada en cuanto a los recursos del sector o de estos beneficios que supuestamente deberían de estar para toda la población. Y entonces el sistema de salud no hace su función, ¿no? E inclusive, pues nuestra misma constitución nos dice, ¿no? Todos tenemos ese derecho, pero en realidad lo tenemos, en realidad podemos decir que las familias que tenemos, nuestros familiares en comunidades remotas tienen acceso igual que nosotros. No sé si es así, ¿no? Entonces, pero ¿por qué crees que haya ocurrido esto en esta última generación, María?
choque, el que dices generacional en nuestra generación? Pues yo lo veo mucho también, fue en un momento donde empezó a haber mucho apoyo de parte, y te lo voy a decir tal cual como nosotros lo hemos observado, o sea, empezó a haber mucho tema de, o sea, llegó la carretera a este lugar, llegó la luz y llegaron los apoyos de gobierno también, ¿no? Apoyos que nunca pedían nada como a cambio, como también eso nos hemos estado dando cuenta al trabajar con una comunidad. Si tú haces algo que no es sostenible para una comunidad, no va a funcionar, porque realmente hay proyectos, por ejemplo, Prospera o proyectos que les dan dinero a las familias sin pedir a cambio realmente que haya un trabajo, por sostenerlos. Entonces hubo de alguna manera como un cierto relajamiento, diría yo, de las familias, incluso de la gente que trabajaba el campo, dejó de trabajar el campo para mejor recibir sus 800 pesos al mes y mejor comprar maíz diconsa, que como sabemos está lleno de pesticidas, que son semillas genéticamente modificadas. Entonces, dejan se desconectan de esa parte del campo, se desconectan de esta vida un poquito más natural, que al final viven en eso, pero están desconectándose de eso. Ellos ven en la tele que, pues, que en las novelas van nada más al hospital, entonces solo piensan en eso, es una realidad completa, o sea, sienten que lo que ven en la televisión es lo que es su realidad. Entonces, tengo no sabes cuántos, pues cuántos testimonios de, por ejemplo, mujeres, como bien lo decías, hasta qué punto nuestro sistema de salud tiene esta capacidad de arroparnos y de contenernos y de apoyarnos. Ahí tengo varios testimonios de mujeres que por no dar a luz en su casa con la partera en un sistema que funciona, donde la partera está certificada, con ciertos lineamientos de salud, etcétera, etcétera, prefieren irse a la clínica y dos de ellas han parido, una en el parque del hospital y otra en el pasillo, porque no hay camas, porque no hay espacio, porque no hay lugar. O sea, hay una serie de situaciones, porque no la quieren atender, ¿sabes? Hay una serie de situaciones que se van volviendo como una cascada de situaciones, ¿no? Empiezas con una pequeña cosita y luego se va derivando en varias cosas. Y sí creo que poco a poco, o sea, el tema es que la gente no está, no está recuperando ese valor de decir, yo puedo curarme en mi casa como me curaba mi mamá, como me curaba mi abuela, como me curaba la partera con las plantas que nos recetaba, o con las plantas que nos decía, o el curandero incluso, con una o con una sobada o con una limpiada o con, ¿sabes? Esas técnicas ancestrales que realmente funcionaban se han ido perdiendo y también te voy a contar que tiene mucho que ver con la mentalidad ahora de estos pueblos, o sea, en qué estamos, en qué están, o sea, te digo justo lo de la televisión porque realmente creo que es algo que ha llegado a perturbar muchísimo a nuestra gente, pero no nada más eso, justo lo que decías, la alimentación. El tema de diabetes, el tema de obesidad es algo muy grave. Eso empezó a raíz de que todas las transnacionales, las de Coca-Cola, o sea, las de refrescos, lo de miles de alimentos procesados que están dañando la salud de la gente en los pueblos y en general de la población mundial, pues esta gente, al no tener nada de información de lo que están metiendo a su cuerpo y de que están dañando su cuerpo, pues claramente empiezan a tener enfermedades crónicas. Y al tener enfermedades crónicas, no ven otra salida más que irse al hospital. Y es ahí donde se empieza a romper por muchos lados justo esa desconexión con las plantas medicinales. Claro, el desequilibrio, ese desequilibrio al que te referías y que quizá previamente no solo nuestra cultura, aunque en nuestra cultura está bastante documentado esto a lo que te refieres de estas múltiples dimensiones, ¿no? Del ser humano, a veces inclusive como que se dice un poco a la ligera, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu, en función de cómo era real, un entendimiento real a profundidad de lo que ello conllevaba el vivir dentro de ti, contigo mismo, con tu vecino, con tu vecina y con tu entorno, con la naturaleza, con tu entorno, con el entorno que te rodeaba y obviamente
bueno, en ese caso, sus dioses, ¿no? Entonces, esa espiritualidad, esa desconexión que empieza a ocurrir, empezamos a alejarnos un poco de eso, combinamos eso con un progreso naturalmente en unas pequeñas dimensiones, en otras dimensiones no lo fue tanto. Y la realidad, por ejemplo, uno que está más familiarizado con el contexto de la complejidad de una enfermedad crónica dentro del cuerpo humano, pues ahora imagínate tratar de revertir eso, tanto individualmente como colectivamente. Una enfermedad crónica, ahora lo sabemos, es bastante duro. Primero, llegar a tenerla, esos desequilibrios a los que te refieres ocurren en múltiples dimensiones, también de manera bioquímica dentro de nuestro cuerpo, y eso es mucho más complejo a la hora de tratar de entenderlo, tratar de atenderlo, cuando inclusive por diseño el sistema de salud quizá no está tan preparado para ello. Y obviamente, si empezaste a olvidar algunas de estas cosas, intencional o no intencionalmente, más aparte temas como los que te refieres, de una alimentación que inclusive en muchos escenarios, esto lo hemos comentado previamente, María, pero tanto en los pueblos como en todo el país, vas a una tiendita o vas al Oxxo o vas a otras tiendas y en realidad ¿qué opciones puedes consumir de esos lugares que realmente te aporten positivamente a tu cuerpo? Es Exactamente. bastante difícil, ¿no? Entonces, agregas todo eso y entonces, pues sí, obviamente nos va a dar más diabetes, obviamente vamos a tener más hipertensión, obviamente, y además tratar de corregir eso muy, muy, muy difícil. Un tema bien importante que acabas de comentar eso me da un poco el pie para empezar a hablar de esta planta en particular, porque quizá no todo está perdido. Estos aprendizajes se mantienen, ¿cómo se mantienen ya estos saberes, María? ¿Cómo podemos quizá comunicar a las personas que nos acompañan hoy, ayudar a transmitir esos saberes, a mantenerlos, a defenderlos, a luchar por ellos? Porque pues todos tenemos algo que ver con ello, ¿no? Exacto, o sea, justo como te decía al principio, creo que es un legado, o sea, es parte de nuestra cultura, realmente. Entonces, yo creo que nos toca a nosotros ser responsables de que esta información, de que este legado continúe. Si no somos nosotros los que alimentamos, los que sostenemos este legado, se va a perder. Y es justo una de los valores y de las misiones dentro de Remedios del Bosque, dentro del proyecto que nosotros tenemos. Nuestra idea justo es poder hacer la mayor cantidad de pláticas, cursos, para que esta información llegue a todas las personas que son capaces de seguir sosteniendo este saber y poder compartirlo, que es lo más importante dentro de la medicina tradicional mexicana y dentro de las medicinas naturales en sí, el poder compartir esta información, el poder comunicar y el poder también apoyar a que esto siga conteniéndose. Entonces, acercarse a personas que tienen conocimiento, que están trabajando de una manera pues con valores y realmente siendo conscientes, porque también ahorita creo que vamos a llegar a un punto sobre las plantas en nuestro país, pero es muy importante trabajar de manera consciente, real, con las plantas medicinales. Entonces, acercarnos a fuentes que son verídicas y que están funcionando y que tienen un camino recorrido, creo que es muy importante. Creo que es muy importante no quedarnos, si es que surge de nosotros ese interés, no quedarnos nada más con lo que leemos en Wikipedia y, ¿sabes? O sea, poder profundizar en esto y poder tomar una plática o escuchar un webinar o tal vez acercarnos a una partera, a una persona que esté trabajando con esto y poder apoyar a que esto siga sosteniéndose y compartirlo, que es lo más importante para que esto siga sosteniéndose y así pueda llegar a más generaciones. Hay elementos del trabajo que ustedes hacen y el que representas que acarrea bastante complejidad para quizá personas que no están tan familiarizadas. Entonces, por ejemplo, la medicina tradicional está vinculada, esto lo he escuchado inclusive de miembros de comunidades indígenas, al cuidado del medio ambiente,
al equilibrio, la preservación del agua, de la tierra, y no solo a nuestra salud, también a la salud del resto de los seres humanos. Entonces, el trabajo que ustedes hacen es un ejemplo, ¿no? De cómo podemos dar respeto a estas tradiciones, de cómo podemos inclusive fomentar mejores prácticas en cuanto al comercio, que compensa de manera correcta el trabajo de quienes cosechan estas plantas y que también les dé la oportunidad de ser autosuficientes. Cuéntanos un poco más sobre el día a día de proyectos como el que representas. ¿Qué es la agricultura regenerativa? Y bueno, en realidad, ¿cómo ocurre esto en el día a día, María? Sí, justo lo que dices creo que es algo muy importante. Nosotros somos muy amantes del trabajo con la tierra, de las plantas medicinales y de los proyectos sociales. Entonces, al momento de empezar a identificar qué era lo que teníamos que hacer para lograr que hubiera un balance en eso, decidimos hacer este proyecto de Remedios del Bosque. Este proyecto lo que crea es que haya un balance desde la tierra, desde que tú siembras, o sea, en toda la cadena, que sea una cadena realmente de valor, que esté aportando desde la semilla que siembras, que sea una semilla limpia, en una tierra limpia, que pueda regenerar esa tierra. Hoy en día existe la mayoría de los campos agrícolas son monocultivos en su mayoría y en algunos casos que no son monocultivos, bueno, pues a lo mejor serán milpas que ahí convergen diferentes plantas, pero al final pues nuestros agricultores, la gente que realmente está trabajando la tierra, están poniendo una serie de pesticidas, una serie de sustancias agrotóxicos que dañan nuestra tierra. Si eso le hacen a nuestra tierra, imagínate qué le están haciendo a nuestro cuerpo. Entonces, desde ahí empieza realmente el trabajo. ¿Cómo nosotros logramos que primero nuestros agricultores se contagien del poder crear, pues justo esto, poder tener abonos naturales, poder crecer plantas de manera natural, para que realmente llevemos vida a nuestro cuerpo y no agrotóxicos a nuestro cuerpo, ¿no? Que está completamente comprobado que al momento de que tú consumes alguna verdura que tiene agrotóxicos, claramente el nivel nutricional no está ni cerca del que está limpio, del que está sucio, ¿no? Del que tiene agrotóxicos. Y no nada más eso, estamos matando toda la bioflora o todos los microorganismos de la tierra. Por eso vemos tantas tierras que de repente ya no pueden ser sembradas. Es porque están muertas, es porque no tienen dónde alojar estos microorganismos que crean la salud de la tierra. Entonces realmente todo va conectado. Desde la semilla, los microorganismos, cómo estamos alimentando la tierra, cómo crece la planta, en qué momento es mejor cosechar para aprovechar los nutrientes, los compuestos activos de esa planta. También cómo protegemos a nuestra gente, cómo protegemos a la gente que está realmente trabajando en el campo. Si se están poniendo pesticidas, si por ejemplo hay muchísimos testimonios de gente que trabaja en el campo y de tanto aplicar pesticidas se puede quedar ciega o puede tener un problema neurótico. O sea, y que justo nosotros lo que queremos es crear salud en toda la cadena que nosotros estamos generando. Entonces, desde la tierra hasta la manera de cómo procesamos las plantas, después de cómo las procesamos a cómo la llevamos a un producto que va a funcionar para justo ser, o sea, sí hay que usar desodorantes, sí hay que usar cremas, sí hay que usar un producto de cuidado personal, pero que siempre vaya a hacer salud para tu cuerpo, que esté vivo, que aporte salud a tu cuerpo, no que aporte parafinas, siliconas, derivados del petróleo, que al final no son sostenibles y que al final están haciendo una diferencia dentro de tu cuerpo, no hacia la salud, sino realmente hacia un desbalance interno, ¿no? Entonces, ese es como nuestro trabajo dentro de Remedios del Bosque. La agricultura regenerativa que nosotros tanto hablamos es justo esto que te digo, ¿no? El tema de las agriculturas es que existe la agricultura con todos estos tóxicos y con pesticidas que daña la tierra y que daña el suelo y que no hay dónde cuidarla y que no hay cómo protegerla de esto, a una agricultura que está regenerando la tierra, que justo está regenerando la vida tal cual del suelo y de las personas. Entonces, esa es la diferencia de agriculturas, una agricultura convencional
a una agricultura regenerativa. Es bien interesante lo que comentas. Uno de los 3 ejes de la nueva ley para la regulación del cannabis para los que nos acompañan, es el del desarrollo sostenible y en particular, cuando lees un documento así de extenso y se puede perder como entre todo lo que estás leyendo y te puedes enfocar mucho en temas, bueno, como que más llamativos, ¿no? Los temas como del uso recreacional o temas de las licencias y ese tipo de consideraciones. Pero en realidad, tanto en exposición de motivos como en los diferentes foros que han existido y en el mismo texto de la ley del documento, una y otra vez empiezas a notar que hay un enfoque que claramente ese documento está empujando al menos un giro, si no quizá fundamental o tan drástico como lo que ameritaría realmente, ¿no? Un progreso sostenible, pero al menos algo más encaminado, más congruente con esto, ¿no? Y en particular la cannabis, hay un reporte, creo que lo he mencionado previamente, que fue publicado el año pasado sobre el efecto de el uso de este cultivo, este cultivo de forma legal naturalmente, el de la cannabis, como una forma de ayudar a transicionar otros cultivos, otras formas de aprovechamiento, tratar de ir a modular algunas de estas carencias que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas hacia el futuro, hacia los retos que vienen, no solo para nuestro país, ¿no? Entonces, en términos, por ejemplo, de reducir un poco la pobreza, quizá el objetivo de desarrollo sostenible es poner fin a la pobreza, quizá eso no sea realizable naturalmente, quizá es muy ambicioso decir que vamos a garantizar que nadie nunca más va a tener hambre, probablemente no, pero sí podemos, por ejemplo, ayudar a que hagamos una transición con producción de cannabis, quizá no psicoactivo, para limpiar los suelos, por ejemplo, como lo hemos visto previamente, reducir el consumo del agua, tener un mayor beneficio inclusive económico para las familias que la cultivan, con un menor costo, perdónenme, y en un cultivo que tiene tantos diferentes usos. Creo que no sé si lo sabías, María, pero ahora ya se sabe que son más de 25,000 diferentes usos de esta planta. Entonces, en una planta que puede ser aprovechada de múltiples diferentes formas, que puede inclusive ayudar a proyectos de agricultura regenerativa, y a no tener, como ya los han visto seguramente con los drones, ¿no? La toma ilimitada de los cultivos de marihuana. Eso probablemente no es deseable acá en nuestro país. Cuéntanos un poco acerca de cuáles son quizá esto no lo habíamos platicado previamente, pero sí me queda esta duda. Sin tanto conocimiento, María, sobre quizá una industria que, bueno, no hay mucha visibilidad de ello, porque no existe formalmente acá en nuestro país, existe formalmente en otros países, es algo que viene, pero que quizá no lo podemos dimensionar estando acá en México. ¿Cómo te imaginas esta transición de esta planta y cómo puede ayudar quizá a recuperar estos aprendizajes? Pues sí, justo creo que lo que estás diciendo, justo esta parte de también la siembra de manera consciente, creo que son modelos que hoy en día no están tan locos ni tan volados porque hemos visto que funcionan. Realmente todo el tema de falta de alimento para las poblaciones de escasos recursos o para la población en general es por una falta, o sea, porque justo lo platicaba apenas con un amigo ahí en debate, decíamos, comida hay, comida en el mundo hay. El tema es que no está bien distribuida. Claro. Ese es el gran tema, porque obviamente si tú vas a un restaurante en una zona muy acomodada, podrás ver la cantidad de comida que se desperdicia. Cuando volteas a ver otra zona que está realmente en unas condiciones pues muy escasas y ves que ahí no hay pero ni cerca eso o que se tienen que compartir un pan entre varios de la familia, ¿no? Entonces, realmente siento que no está nada fuera de lo que podemos hacer. De hecho, es un modelo que nosotros estamos tratando de crear
modelos en donde tú puedes sembrar plantas medicinales de diferentes tipos. Te voy a decir una cosa, podemos sembrar lavanda, caléndula, manzanilla, salvia, o sea, diferentes especies en un mismo espacio y al mismo tiempo estamos metiendo hortalizas. Hortalizas son verduras y vegetales que son para la familia que está trabajando. Eso nosotros no lo consumimos. Nosotros compramos la planta como Remedios del Bosque, nosotros a esa familia le compramos la planta, pero las hortalizas que ellos también están trabajando, que ellos también están cuidando, son específicamente para esa familia. Y creo que es un tema que justo lo que dices, ¿no? O sea, el tema de la agricultura regenerativa creo que es más profundo de lo que muchas veces podemos ver. Realmente es una manera de curar un tema complejo como la salud de la tierra y de nuestra gente. Entonces, si ellos están consumiendo verduras, hortalizas limpias, libre de tóxicos, su salud va a estar muy bien. Aparte van a estar trabajando, aparte va a haber una economía de esa familia. Nosotros no somos los jefes de nadie, ellos pueden ser esa economía que ellos quieran ser. Si ellos quieren crecer y venderle plantas a creadores de aceites esenciales gigantes, pueden hacerlo, ¿no? O sea, pueden hacerlo, pero justo es poder empoderar también a esta gente y que sienta que pueden hacerlo de una manera consciente y también cuidando pues su patrimonio, ¿no? Entonces trabajan su tierra, la tienen limpia, la tienen con hortalizas, con plantas y se vuelve un modelo que puede funcionar muy bien. Y justo eso creo que dentro de todo este tema legal y todo lo que está pasando con el cannabis, justo siento que son modelos que podrían funcionar muy bien. Traemos mucha idea del cannabis, de cómo tiene que ser, o sea, justo el tema de la agricultura regenerativa no es solo crear monocrops, no es solo crear monocultivos, como decías, estos super espacios donde se ven los cultivos inmensos de cannabis por todos lados, no. El chiste es poder crear un balance en la tierra y que la cannabis sea también una planta que está regenerando, que está creando toda una serie de microorganismos para esa zona y que aparte, pues sabemos, es una planta que aporta muchísimos nutrientes al suelo. Y además de eso, es bien interesante. Acabo de recordar una interacción que tuve con una figura importante dentro de la Comisión Nacional de Zonas Áridas. Yo le preguntaba abiertamente, bueno, porque al estar dentro de las juntas, ¿no? De los diferentes como agricultores que existen, yo le preguntaba, oiga, ¿y usted entonces podría identificar quiénes se dedican al cultivo de cannabis ahora en la actualidad? Y de inmediato me dijo que sí. Entonces, es un tema de que ahora ya lo hacen. También ese es otro punto interesante, en el sentido de que a veces nos imaginamos que hay un antes y un después en el sentido de la producción, en el sentido de una agricultura, de unos nuevos modos de agricultura, cuando en realidad esta planta, pues bien o mal, sí nos olvidamos un poco de ella estos últimos 100 años, pero la realidad es que la población mexicana no la abandonó por completo, ¿no? Tan es así que no me van a dejar mentir, tías de nosotros tienen remedios de marihuana en sus casas. Claro, Entonces, claro. no es ajena, no es tan rara y no es tan rechazada como quizá a veces hasta nosotros mismos nos decimos que lo es, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de esto. ¿Has notado, te lo voy a preguntar igual como lo pregunto muy abiertamente en muchas de estas interacciones, ¿conoces gente que cultiva cannabis? No conozco gente que cultiva cannabis, o sea, realmente yo creo que las personas que conozco que pueden tener una planta la tienen justo por esto que acabas de decir. Es una planta impresionante para dolor, o sea, es una planta analgésica de amplio espectro, o sea, realmente funciona impresionante para, por ejemplo, para tema de artritis, para tema de osteoporosis, para tema de dolor. Entonces, yo conozco parteras que, claro, que la tienen, que la respetan igual que cualquier otra planta, que respetan igual que el floripondio. Muchas plantas que son usadas, daturas, que tienen un alto grado de toxicidad, pero que al final son usadas realmente como un remedio porque funcionan.
porque funcionan y porque la importancia de esto es aprender a usarlas, aprender a dosificarlas, porque como cualquier planta medicinal, lleva un contexto en el cual es una medicina y en el cual puede tener cierta toxicidad, igual que cualquier planta medicinal. Entonces, yo creo que habemos muchas personas que tenemos nuestra planta, claro, porque justo la usamos para remedios. Y yo en la sierra y por muchos lugares conozco muchas personas que realmente la usan como remedio y funciona increíble. Entonces yo creo que es mucho, yo creo que es como es un poco de una cultura general que sabemos que funciona para el dolor, pero también que tiene ese tabú de, no, ¿cómo la vas a usar? Y, ¿sabes? Pero cuando la tía está pasando por un dolor fuerte de artritis y le das el aceite, la pomada, entonces empieza a cambiar un poco la mente. Claro, es como un switch que no me van a dejar mentir las personas que nos acompañan hoy. Es un switch que lo podemos identificar. Cuando hablamos de el remedio, cuando hablamos de esta conexión a la que te refieres, inclusive mentalmente vamos a un lugar, ¿no? Dentro de nuestras cabecitas. Y cuando entramos en la conversación o quizá una retórica del uso recreacional, parece que prendemos otro switch, pero estamos hablando de la misma planta. Es increíble esta distinción que hacemos en nuestras cabezas. Y además es muy sencillo decir que, por ejemplo, falta investigación. Esto hasta me da risa, honestamente, cuando lo platico sobre todo con psiquiatras, que son con quienes más tengo un poquito todavía esos debates. La realidad es que con otros médicos y con profesionales de la salud ya lo saben, ya es bastante igual, así como lo dices. Pero eso es muy sencillo decir que falta investigación acerca de una planta eh, o sobre ciertos conocimientos que a veces no son tan deseables cultural, socialmente, o que inclusive contradicen industrias enteras. Y bueno, aquí hay al menos 2 o 3 industrias que contradice esto que estemos hablando hoy. Y bueno, la investigación, como ya lo hemos visto con anterioridad, es bastante abundante. María, déjame decírtelo a ti. Cada año al menos 2,000 artículos en el sistema endocannabinoide del cuerpo humano o en cannabis o en los componentes de esta planta son publicados año con año. Y bueno, esta investigación es vasta, es abundante y la realidad es que esta investigación, aun cuando es vasta, se los digo a los que nos acompañan, está sesgada, porque hay un incentivo literal de una industria en específico y de cómo está conformado, de cómo desarrollamos medicina, que es muy benéfica para muchas de las cosas que nos dañan, pero en otros casos requiere una manita de gato que no le hemos dado ya en tiempo atrás. Y bueno, entonces invertir en una planta o en componentes de plantas de uso común o rutinario, como lo sería, por ejemplo, el uso herbolario de la cannabis, no me genera, no a mí en específico, perdónenme, pero no genera la promesa de una protección intelectual que ayude a generar ingresos económicos como consecuencia de ello. Hay formas en las que lo hacen y también es prudente que se los avise. Hay organizaciones internacionales que están buscando ciertos niveles de protección intelectual de ciertas variedades, cultivares acá en nuestro país, no solo de cannabis, creo que también le ocurre al maíz, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo podemos ayudar a que una lucha ok, tenemos que validar la investigación. La investigación está validada. Tenemos que validar que las plantas medicinales son medicinales en el sentido estricto o rigor, o con ese rigor con el que normalmente categorizamos, ¿no? Para ir a presentar papeles a COFEPRIS. Pero no es justa esta lucha, ¿no? Porque ¿cómo cuál es el reto al tratar de proteger esos conocimientos o esos saberes, María, desde el punto de vista ya en esta estructura?
tú hablas un poco de proteger a la comunidad. ¿Cómo podemos proteger, por ejemplo, ciertos cultivares o ciertas variedades de ciertas plantas medicinales de que llegue alguien con más dinero, con más infraestructura y te la robe? Sí, es súper interesante esto que dices, justo porque también, por ejemplo, la cannabis es una planta que se usa casi toda la planta en sí, Ujú. ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo también, pues, hay algunos, no sé, organismos, pues, que no les parece justo que haya este aprovechamiento también de toda la planta. Me resulta como muy inquietante. Justo el tema de la investigación de las plantas medicinales ha sido un tema porque ni la misma COFEPRIS tiene a profundidad los estudios de todas las plantas medicinales mexicanas. Y te lo digo porque justo yo ahorita estoy en un momento de dar de alta algunos productos nuevos y demás. Y justo es, bueno, ¿qué es esta planta? Nunca la había escuchado. Cuando es una planta silvestre mexicana de la Sierra Sur de Oaxaca, tenemos un nombre científico, tenemos los estudios, hemos estado trabajando con ella más de 5 años, sabemos su toxicidad, sabemos su modo de uso, pero incluso la misma COFEPRIS no conoce esta planta. Entonces le hace mucho ruido que nosotros queramos trabajar con una planta que realmente no tiene los estudios que tendría una manzanilla romana, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí siento que es ahí donde se pierde como justo este tema de hasta qué punto se puede, hasta qué punto la COFEPRIS está dispuesta a abrir sus puertas al tema como de investigación. Pero justo también siento que algo que es perdón, es que tengo compañía claramente. El tema de esto es justo hasta qué punto, en qué punto es donde podemos nosotros darle el valor a las plantas para que las personas que están a nuestro alrededor puedan justo también valorarlas. Y esto me refiero a que, por ejemplo, en la comunidad donde nosotros trabajamos, estuvimos trabajando con algunas plantas silvestres, con algunas plantas locales, endémicas de la zona, nativas, pero la gente ya no le daba ese valor a estas plantas. Justo estaban desconectándose de estas plantas, entonces ya las pisaban o ya se las daban ya no la veían tanto como un remedio. Entonces lo que nosotros llegamos a hacer esta comunidad era decir, cuidado, cuidado, no pises esa planta porque ese es remedio. Ay, ¿para qué la usas? Esa planta sirve para esto y esto y esto. Es esta manera de compartir pues compartir el saber, compartir esta información, es decirle, y en el momento en que le dices a una persona, esta es remedio, la ven con otros ojos. Y entonces ya no es la arrancan, la tiran, o sea, no, ya le dan un valor y, por ejemplo, ya no la arrancan si está justo en una maceta al lado de una flor, ya no la arrancan porque saben que la pueden necesitar más adelante, ¿sabes? Entonces realmente siento que nos toca mucho darle ese valor a nosotros, a la gente que estamos conscientes de la importancia de rescatar o de sostener la herbolaria mexicana. Nos toca mucho darle ese valor para que la gente también entienda que esto es un valor y que se puede perder y que vale mucho y que está al alcance de todos. Como decías cuando empezamos a platicar, todo el tema de alopatía, todo el tema de las clínicas y todo este tema médico que es muy importante porque salva vidas también, pero que hay muchas veces que son inalcanzables en cuanto a costos, en cuanto a muchísimas cosas. Las plantas medicinales es un recurso natural que puede estar en nuestro jardín, que puede estar al alcance de todas las personas. Entonces, realmente es darle ese valor, darle ese empuje a que nos toca a nosotros darle ese valor a las plantas para que sigan sosteniéndose y podamos ser como los guardianes de estas plantas. Es bien importante eso último que mencionas. Hay normativas, hay acuerdos nacionales, internacionales, en relación a ese tema en específico que día con día son violentados. Como no hay una explicación en realidad, porque ahí están los documentos, ahí están las normativas, inclusive a nivel ONU, a nivel Constitución, debido a
que no estamos reconociendo, quizá no como sociedad, pero quizá alguien en específico o algún tipo de falla dentro de nuestro aparato de gobierno, el reconocimiento de estas medicinas tradicionales que forman parte de pues, las prácticas y de las costumbres. Y entonces, ¿quiénes tienen que protegerlas? No solo es nuestra responsabilidad, pero también deberíamos de contar con cierto apoyo regulatorio. Y no solo eso, ya está el apoyo regulatorio, o sea, ya está redactado. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que, por ejemplo, comunidades indígenas puedan mantener sus prácticas de salud y estos saberes que no solo son deseables, pero que son necesarios para pues, la continuidad de sus tradiciones y obviamente que puedan mantener su estado de salud? Cuando, por ejemplo, representantes de comunidades indígenas han solicitado audiencias, expresado preocupaciones, inclusive en este tema en específico de la cannabis, entregado cartas solicitando que se respeten esas plantas y hablan en general de las plantas medicinales. Utilizan, esto es bien interesante que lo sepan, porque estamos empezando a notar que se utiliza la cannabis como este estandarte. Entonces te quiero preguntar abiertamente, María, ¿es posible decir que quizá hay algo promisorio quizá en esta planta porque tiene mucho foco de atención, porque está de moda, porque hay dinero que le están inyectando, porque eh, es una planta compleja y su interacción en el cuerpo humano es compleja? ¿Hay la promesa quizá o es muy ambicioso decir que a través de la cannabis podamos quizá dar pie a esta defensa a la que te refieres? Sí, sí, o sea, creo que todo esto que dices es muy, es profundo y es complejo porque también siento que el tema de la cannabis en sí es un negocio profundo, ¿no? También es una economía como tal que abiertamente funciona en nuestro país, aunque a los ojos de muchas personas no quiera verse de esta manera, pero existe y sí puede justo darle pie a muchísimas esta parte del valorar y de darle esa atención y ese valor a las plantas medicinales, creo que necesita el trabajo de muchos expertos y de mucha gente que está enamorada del trabajo con las plantas o por lo menos que tiene esta misión de cuidar las plantas. Entonces, sí siento que todo este tema se necesita del apoyo de muchos, no es nada más una persona luchando y diciendo, vénganse, vamos todos y vamos a cuidar esta planta y vamos a cuidar este legado que tenemos y aparte generar economía para que sea sostenible este trabajo y podamos, siento que es un conjunto de varios actores que si bien claro que va incluida la economía, una economía circular que realmente funcione para poder sostener pues es justo esta sostenibilidad hacia las personas o hacia los actores que van a estar cuidando y protegiendo estos valores. Claro, es bien interesante que podemos empezar a notar que en esta quizá transición, eh, porque aparte de todo ya está definido, o sea, ya tenemos esas definiciones, los remedios herbolarios están definidos, entonces es más un tema, nuestras regulaciones están ya hechas, están redactadas. Quizá donde fallamos es a la hora de ir e implementarlas, a la hora de ir y realmente verificar y validar correctamente, ¿no? Para permitir que ciertas protecciones existan, que que los saberes tradicionales se sigan manteniendo y que desde el punto de vista de un control sanitario también, es prudente decirlo, se mantenga ese control que, bueno, dicho sea de paso, en todos los territorios donde se regula esta planta en específico, pues se busca una transición paulatina, donde al inicio estás hablando de un control muy de cerca, con mucho foco de atención, de manera muy sensible, y luego lo vas soltando de a poco, ¿no? Entonces, aparte de lo que hemos comentado hoy, la naturaleza de un componente, el más abundante en la planta, el THC, como es psicoactivo, también genera otros niveles de complejidad desde el punto de vista no solo de la investigación, desde el punto de vista de la percepción de sus efectos y como lo hemos visto, otros tipos
prejuicios alrededor de esta en específico, pero la ciencia y los saberes tradicionales están de nuestro lado. Esta planta, el estudio de esta planta, para las personas que no lo sepan, quizá es increíble, inclusive conociéndole, que nos ha dejado un aprendizaje, si ha dejado uno muy fundamental y muy importante, es el del sistema endocannabinoide. Y ahora ya sabemos, estamos empezando a notar que ese sistema endocannabinoide es encargado de, entre otras funciones, mantener el equilibrio, la homeostasis del cuerpo humano. Y esto, en preparación para esta conversación, María, también te lo comparto. Hay muchas plantas que interactúan con este sistema endocannabinoide. Y desde el punto de vista de, sí, algunas de ustedes conocen los terpenos. Estos terpenos sí se combinan correctamente con los otros componentes en la cannabis y actúan de manera positiva, de manera sinérgica, para ayudar principalmente como antiinflamatorios en el caso particular del beta-cariofileno. Esta no es una clase de eso, pero hay quisiera que al menos le dejemos esto a los que nos acompañan, María. ¿Cuáles son, quizá, en el contexto de las enfermedades que atacan más a la población mexicana, algunas de las plantas que quizá tú podrías decir que son recomendables para quizá tener en casa, para aprender sobre ellas? ¿Cuáles de estas podrían ser, en tu opinión, más promisorias? Y ahorita te doy un par de ideas en relación a lo que se ha encontrado en evidencia. Padrísimo. Pues justo creo que el mundo de las plantas medicinales, justo como lo decíamos al principio, es un mundo abismal. También es un mundo con el que hay que conectar y con el que hay que trabajar de una manera cuidadosa, atentos. La dosificación es muy importante. Hay plantas que tienen cierta toxicidad, hay que aprender a usarlas. Pero en general, cuando me preguntan, oye, ¿qué planta? Yo siempre digo, hay que conocer 5 plantas. Escoge 5 plantas a profundidad que se den por tu zona. Con esas 5 plantas puedes trabajar una serie de cosas. Lo más bonito, lo que a mí me enamora muchísimo de la herbolaria mexicana, es que una planta, vamos a decir manzanilla, la manzanilla actúa a nivel global y las plantas en sí todas actúan de una manera global dentro de tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes gastritis, lo que está generando la gastritis es un dolor fuerte, una serie de ácidos, una úlcera, pero la gastritis se genera justo por un desbalance en ansiedad y en nerviosismo. Entonces, si tú tomas manzanilla, por ejemplo, la manzanilla va a ayudar a relajar los nervios, a balancear el sistema nervioso y también va a ayudar a regenerar el tejido de la úlcera. Entonces, está actuando de una manera global dentro de tu cuerpo. Lo que yo creo es eso, hay que encontrar 5 plantas con las que conectemos, hay que estudiarlas a profundidad. Por ejemplo, para una gripa, yo lo que más recomiendo para subir sistema inmunológico es el ajo crudo. Es de los antibacteriales de más amplio espectro que hay. Productos de la naturaleza tan maravillosos como la miel. La miel también es un antibacterial increíble que funciona increíble para una gripa, para subir sistema inmunológico, para expectorar, para poder sacar flemas y mucosidades del sistema respiratorio. El tomillo, por ejemplo. Hay una serie de plantas que realmente, digo, yo feliz de platicarte todas mis favoritas, pero creo que hay muchísimas plantas con las que podemos trabajar. El chiste es profundizar en nuestro trabajo con ellas. Entonces, por eso yo los invito a que probemos 5 plantas o si quieres 2 plantas, conócelas un tiempo, tómala tú, dale a tus hijos, pásate un poquito de la dosis, estás en la manzanilla para ver qué te crea la manzanilla. ¿Sabes? Como realmente tomarlas, olerlas, probarlas crudas, ver a qué saben, ver a qué se siente. Muchas veces cuando tú pruebas una planta cruda,
es cuando realmente la empiezas a conocer más y sabes reconocerlas a través de esta manera. Entonces, cuando tú camines en un lugar y veas una manzanilla, la vas a reconocer, no nada más por su forma, sino por su olor, por su sabor, por su textura. Entonces, creo que es importante eso, conectar con las plantas medicinales, no nada más verlas como los remedios, sino realmente conectar con estos seres que están llenos de vida también. Ese consejo hay que seguirlo, hay que recomendarlo inclusive a nuestras familias, a nuestros conocidos, que quizá por ahí estemos olvidando algunas de estas cosas, ¿no? Y para que se puedan seguir manteniendo. En lo que te decía del comentario previo, la realidad es que yo quería hacer este pequeño ejercicio y te quería sorprender con ello porque la realidad es que no hay, yo quería más bien plantear y mostrar la diferencia entre un tipo de saber, un tipo de aprendizaje, el que nos estás dando y facilitando, y lo que estamos notando dentro de la literatura. Y solo como para poner, a simplificar aquí el contexto, el sistema endocannabinoide puede estar tonificado y puede estar regulado de manera diferente y es bien difícil ahorita, bueno, prácticamente es imposible realmente que una persona pueda evaluar así fácilmente cómo está, qué tan tonificado está tu sistema. Eh, pero entonces, la investigación nos ha dejado saber un poco acerca de algunas plantas que interactúan con el sistema endocannabinoide. Y esta investigación, afortunadamente, una de las bondades de que la investigación ocurra es de que puedes quizá recibir información de diferentes partes del mundo. Eso es lo interesante de esto que les voy a mencionar o compartir. Entonces, ahora se sabe que hay plantas y lo chistoso de esto es que de ellas parece que solo, bueno, no me voy a atrever a decir cuáles son mexicanas, pero al menos yo pude identificar pocas que son utilizadas acá. Pero eso no quiere decir que las plantas mexicanas no tengan una interacción positiva con nuestro sistema endocannabinoide, sino más bien que no las hemos estudiado en ese Exacto. contexto, no las hemos profundizado de esa forma. Entonces creamos una distinción. Entonces voy a leer aquí la listita que preparé. Salvia divinorum, zanahoria, cava cava, radula marginata, la maca, me parece que es de Perú, pimiento, jengibre, pimienta negra, cardón resinoso, galanga y cacao. Estas que acabo de mencionar interactúan, modulan nuestros receptores dentro del sistema endocannabinoide, pero como ya se los había comentado, ¿cómo podemos saber si el ajo no lo hace? ¿Cómo podemos saber si el epazote lo hace o no lo hace? Entonces, esas diferentes, esas más son preguntas, ¿no? Como para la reflexión. Y bueno, ahora yo no he encontrado investigación sobre ello. Hay carencias sobre cómo hacemos investigación. Entonces, pero no quiere decir que una o la otra están necesariamente de manera incontrovertible bien o mal, ¿no? Hablabas un poco acerca de la dosificación, también tomando en cuenta que vamos a encontrar que algunas de estas pueden ocasionar algo que de manera inadvertida quizá pueda ser no tan favorable, ¿no, María? Exacto, exacto. O sea, hay muchísimas plantas que tienen cierta toxicidad. En su mayoría son alcaloides, algunos de los compuestos que pueden llegar a ser un poco más tóxicos a nivel de sistema nervioso. Entonces, es por eso que, y digamos, te puedo nombrar alguna planta que tenga alcaloides, como por ejemplo, pues el peyote o las daturas. Las daturas también tienen alcaloides y hay daturas que a una dosificación muy cuidada pueden curar incluso esquizofrenia, pero si no se dosifica de manera adecuada, pueden crear esquizofrenia, ¿sabes? Entonces realmente justo este es la manera tan mágica y tan especial de que trabajan las plantas medicinales. Y como dices,
yo, ¿qué más quisiera poderles compartir miles de testimonios científicos y de personas realmente trabajando a profundidad a nivel químico con las plantas? Existe de pocas plantas, comparado con la biodiversidad que tenemos en nuestro país. Y existe cada vez más. Yo he encontrado varios doctores trabajando realmente de una manera increíble, haciendo herbolarios mexicanos profundos de plantas silvestres. Son con los que estamos también muy conectados, apoyándonos. Hay una red también de doctores, especialistas, herboristas, todos que estamos también aportando lo más que podemos, pero realmente esto que dices, Pepe, es súper importante. Todo ha sido de una manera muy empírica y de hecho nos tachaban los españoles cuando llegaron. Estos indios, quién sabe cómo se curan, pero se curan de manera empírica, no tienen nada escrito, pero se curan y se curan en serio. Entonces, realmente justo lo que dices, ¿no? O sea, nosotros y es así como trabajan las medicinas naturales. Si tú puedes investigar sobre la medicina hindú, la medicina china, la medicina de Egipto, existe una serie de medicinas naturales corrientes que realmente sus estudios científicos no son profundos, que son mucho más empíricos, pero que nos hemos dado cuenta que al correr de los años funcionaban muy bien y siguen funcionando hoy en día. Entonces, también hay que cuestionarnos esto, o sea, hasta qué punto necesitamos llenarnos de información intelectual y hasta qué punto necesitamos también darle ese voto a la confianza y decir, vamos a probar, vamos a hacer, vamos a crear, a darle también pues este seguimiento a algo que realmente vemos que funciona. Sí, totalmente, y con mucha responsabilidad y bueno, en los casos en los que se pueda, en los que puedan, como dices, tener ese acercamiento, tratar de aprender tanto como podamos en el proceso, pedir un poco de asistencia cuando ya quizá tengamos muchas dudas, porque eso es lo que termina pasando, ¿no? Viniendo Claro. de la investigación, les puedo compartir este tip. Entre más te metes a un tema, híjole, las preguntas empiezan a acumularse más y entonces un poco de guía ayuda a veces 100%, en claro. este camino. Entonces, vamos a tratar de empezar a concluir y una de las cosas que hacemos es abrir este espacio para los que nos han acompañado y han hecho sus preguntas aquí en el chat, tratando ya de comenzar a concluir. Y tenemos algunas preguntas que han empezado a llegar. Nos mencionan mucho, nos mencionan el tema del autocultivo. Sí, naturalmente es deseable que esté ahí. María nos acaba de dar el perfecto ejemplo en el caso en el que más bien esto ya está ocurriendo, más bien solo es dejar de perseguir a personas por el cultivo de una planta, este ridículo con el que vivimos. Nos comenta María también que ha utilizado el THC como paliativo. Parece que eso solo es un comentario. Ahorita te respondemos esta pequeña duda que parece más médica. Si tienen dudas médicas, acérquense un poquito ya, mándenos un mensaje en privado y ya les damos un poco más de contexto. ¿Cómo pasar? Nos pregunta Marco Antonio. ¿Cómo pasar de la planta al principio activo aislado? Claro, naturalmente hay muchos temas desde el punto de vista de cómo regulamos las sustancias, la misma clasificación de las sustancias. Naturalmente nuestra Ley General de Salud tiene esta clasificación y obviamente el THC va a ser movido dentro de la clasificación, parece que también el CBD lo va a hacer. Y desde el punto de vista de cómo impulsar una regulación más estricta, híjole, la regulación ya es bastante estricta en nuestro país y bueno, la realidad es que solo es ir y implementarla, ¿no? Para ayudar en esta transición y con el apoyo de todas y todos nosotros, los que trabajamos quizá con plantas. Nos pregunta Héctor Adrián, experiencia en la combinación de la cannabis con la miel o algún otro producto de apiterapia. Sí hay un poco de eso, Héctor Adrián, qué bueno que lo preguntas. Sí hay sinergias bastante interesantes sobre no solo esa, pero en particular con cannabis les quiero compartir, bueno, no solo para ti, Héctor,
la cannabis ahora a la fecha se explora mucho más en relación a los terpenos que ya ocurren de manera natural dentro de la planta, pero también en combinación a veces se agregan, no solo con los que están dentro del extracto, pero también a veces se agregan y se buscan algunas sinergias que teóricamente ya también están documentadas y entonces se explora desde ese punto de vista. Alessandra, parece que nos quiere compartir algo más bien. Nos agradeces de Perú. Tu abuela parece es de Cusco y fue quien le enseñó la magia. Qué bueno que nos acompañan desde Perú. Te agradece María en relación a su consejo. Parece que va a tomar el consejo. Tomen el consejo de acercarse a 5 plantas. Muchísimas Muy gracias por bien, sí, acercarse. Muchísimas gracias por exacto. acercarse. Y Jonathan, híjole, esa la contestamos en otra charla. Revísalo en nuestro canal de YouTube. La respuesta es no. Vean nuestro canal de YouTube, ahí contestamos esa pregunta. Tengan mucho cuidado con ese tema, el tema del COVID. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de eso. La verdad es que es bien difícil porque el contexto en el que vivimos, ¿no, María? No sé si te ha pasado también de tu lado. Híjole, ¿cómo tocamos este tema, el tema del COVID? ¿Qué podemos decir en 2, 3 minutos en relación a esto que está pasando en el mundo? Pues realmente, qué tema, pero es un desbalance en general de toda esta situación. O sea, y lo podemos ver esto en tema literal de estadísticas. Vemos justo a quién le está tomando más fuerte este virus y realmente nos damos cuenta que es a la gente que está mucho más desbalanceada, como decíamos, desde el tema alimenticio, que va generando una serie de situaciones crónicas que baja tu sistema inmunológico y es ahí donde realmente se crea un desbalance. Creo que este desbalance no viene nada más desde el cuerpo, sino ya viene desde un desbalance a nivel sociedad, ¿sabes? O sea, ya es un reflejo de lo mal que hemos hecho muchos manejos y justo lo que queremos revertir es esto. Entonces, yo con el tema del COVID, eso es como lo que creo. Lo que creo es que sí es muy importante cuidarnos, estar atentos. Es normal que durante una pandemia, al final de una pandemia, se contagien más personas. Es así como terminan las pandemias en la historia de las pandemias. Entonces, esto es lo normal. Pero sí es importante cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo cuidamos nuestra salud y cómo cuidamos también nuestra mente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que nos compartes, María. La realidad es que estamos tratando, honestamente, nosotros como equipo, muchas veces me ven salir a mí en cámara, bueno, en estos espacios, pero la realidad es que hay bastante equipo detrás y es lo que tratamos de hacer, ¿no? Tratar de mandar algunos mensajes, porque ahora quizá nos escuchan un poco más, suena oportunista, pero es que esa es la realidad, ¿no? Quizá algunos mensajes resuenan un poquito más en relación a cómo ser profiláctico, cómo ayudar a identificar, a conectarnos con nuestras emociones, cómo mejorar la higiene del sueño, o sea, cosas realmente muy, muy, muy sencillas, muy simples, que estemos sanos o tengamos una enfermedad crónica, no es difícil de hacer y poco a poco podemos ir dando esos pasitos y de repente pues ya podemos estar un poquito más sanos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Y si tienen cosas más específicas, tanto para María como para nosotros, naturalmente saben cómo encontrarnos. Cuéntame un poco para empezar a concluir, María, ¿en qué estás últimamente? Parece que tienes un curso, no estoy tan familiarizado. Cuéntanos un poco acerca de qué planes tiene Sí, Remedios. pues sí, Remedios justo ahorita seguimos avanzando en el tema de agricultura regenerativa, ahora estamos también destilando aceites esenciales, que ha sido muy interesante, estamos creando estos estudios de aceites esenciales para entonces poder también aprender a extraer de otra manera las plantas medicinales y crear también otro tipo de economía también para otras comunidades. Entonces ahí estamos ahorita, también estamos justo por lanzar un curso de herbolaria online
online, me he juntado con una muy amiga mía, bióloga, y con un amigo que también es un especialista en una medicina natural muy, muy específica, que se llama espagiria, que también trabaja con aceites esenciales. O sea, es una especie de terapia realmente bella, antigua, y pues yo como especialista en herbolaria mexicana, estamos por lanzar un curso padrísimo, y yo seguiré dando también muchas pláticas sobre la importancia de la herbolaria mexicana y cómo protegerla y cómo valorarla. Entonces, pues nos pueden seguir a través de las redes sociales o a través de nuestra página web, que es remediosdelbosque.com. Ahí estaremos también poniendo mucha información. Y muchísimas gracias, Pepe, por la invitación. Me encantó la plática y espero que podamos tener más pronto. Claro que sí, gracias a ti y bueno, gracias a todas y a todos. Y hay una lección importante que no solo la cannabis, pero otras, en realidad muchas plantas medicinales pueden dejarnos, es que el cuidado de nuestra salud puede estar en nuestras manos, ¿no? Los médicos, los profesionales de la salud, estamos dentro de ello nosotros mismos y sabemos, hablamos siempre de prevención a la salud, pero a Exacto. la vez, híjole, continuamos prescribiendo medicamentos con listas interminables de efectos secundarios, artículo tras artículo tras artículo. Se ha evidenciado de manera concluyente que muchas plantas son seguras, son benignas y que con controles suficientes, por ejemplo, en el caso específico de la cannabis, pueden brindar mejorías que contrastan, híjoles, día y noche, el antes y el después de pacientes que viven con dolor, con ansiedad, con problemas para dormir, y bueno, con efectos secundarios ligados directamente a estos múltiples medicamentos que toman. Y bueno, no solo eso, el sistema endocannabinoide es ahora fuente de mucho interés, debido a que para mantenerlo en óptimas condiciones, pues también es importante elegir correctamente alimentación que pueda ayudar a cada una de nuestras necesidades, ¿no? La Exactamente. investigación internacional no solo ha desencadenado en no, más bien, no ha desencadenado en plantas de nuestro país, quizá que pueden modular y el sistema inmunológico también y otros. Pero justo por esta razón es importante dar paso y darles entrada a estos aprendizajes tradicionales, aprender de estos, integrarlos a esta nueva área de la medicina en la forma de remedios, medicamentos herbolarios y otros productos que puedan modular nuestro sistema endocannabinoide tanto de manera individual como inclusive buscando estas sinergias en combinación y que realmente puedan reflejar las necesidades de la población mexicana, ¿no? Y que no sea, pues solo importamos miles de aceites de CBD y eso nos va a ayudar, ¿no? Esa quizá no sea la forma de hacerlo correctamente acá en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de los miles de años de aprendizajes acerca de cómo aliviar nuestras afecciones? ¿Acaso no tiene valor intentar reducir nuestros dolores y relajarnos con ayuda de plantas que podamos cultivar nosotros mismos? Híjole, al tratar de responder una pregunta que hacíamos antes de entrar a esta conversación, ¿es cannabis una medicina o es un remedio? Quizá no sea tan blanco o negro, quizá es medicina, quizá es remedio, pero quizá también es alimento, también es justicia social, es regeneración de suelos, es respeto a nuestras tradiciones. Y bueno, obviamente es momento de que nuestras autoridades den fe de lo que pues, muchas familias en México ya están haciendo para aliviar nuestros dolores y reducir nuestras ansiedades. Muchísimas gracias, María. Ha sido un honor estar contigo acá. Y bueno, vamos a tomar un pequeño break la siguiente semana por el Día de la Independencia de nuestro país. Pero regresamos el 22, los esperamos el 22 a las 6 de la tarde, también es martes. Y bueno, vamos a hablar ahora sí con bueno, en este caso más bien, con una buena amiga mía, una doctora muy famosa en este tema de la cannabis, la doctora María Fernanda Arboleda, conferencista internacional sobre el tema para una conversación acerca de los usos médicos, los usos paliativos, pero también vamos a mencionar, la voy a hacer hablar de los usos tradicionales de la cannabis en la población mexicana y si pueden, quédense en casa, por favor. Muchas gracias, María.
Hasta luego. Muchas gracias, bye.